Muy buenas tardes, estimadas auditoras, estimados auditores. Cuando son las justo en punto, las 18:30 con puntualidad inglesa, estamos dando inicio al programa Sin Restricciones de la radio hoy, correspondiente al día de hoy, martes 18 de junio del año 2019. Y estamos hablando de puntualidad inglesa porque le vamos a hacer un homenaje a quien hoy día está de cumpleaños, que por jugada del destino no lo estamos escuchando de fondo, pero sí lo vamos a escuchar prontamente, a un Don Sir Paul McCartney. Pero antes de eso, voy a presentar a mis contertulios ya tradicionales. ¿Cómo estás, Jorge Araya? Hola, Luis Miguel, muy buenas tardes. Qué bueno verte aquí de nuevo después de tus arduas negociaciones, ¿eh? Así que gracias por la invitación, como todos los martes, aquí estamos. Hola, George, muchas gracias. Don Germán Hidalgo. Hola, estimados, buenas tardes. Buenas tardes de nuevo, bienvenido. Sí, buenas tardes. Bueno, ahí estamos escuchando a Vangelis, ya vamos a escuchar a Don Sir Paul McCartney, que hoy día estuvo de cumpleaños. Jorge, ¿cuántos años cumple? Me pillaste, ¿cuántos años? 77. 77. Pero se ve está más paradito, joven, joven de actitud, ¿no es cierto? La juventud, una actitud, creo Por yo. supuesto. Se ve más joven que muchos de nosotros. Que mucho decir, ¿eh? El otro día me estaba acordando de él, cuando terminaron los Beatles, dijo que iba a armar un grupo musical que iba a ser más famoso que los Beatles, más grande que los Beatles. No lo logró con The Wings, ¿no es cierto? Claro, The Wings. Pero creo que él, su imagen de Paul McCartney por sí sola es mayor que la de los Beatles. Bueno, y ahí tenía a la heredera de la industria de Eastman, ¿no es cierto? Que era la Kodak. ¿Te acuerdas? La Linda Eastman. ¿Ya? O sea, yo creo que ahí fue más grande. ¿Ya? En ese minuto. Después cometió un error, ¿eh? Después que se muere Linda, se casa con una modelo, ¿te acuerdas? Una modelo que estaba amputada, una cosa así, ¿te acuerdas? Esa no me acuerdo. Y que mucho. después le quitó lo que tenía y lo que no tenía, que se lo dejó en la quiebra al pobre Paul McCartney. Pero el que le quitó más fue Michael Jackson, cuando compró la Sony. Pero, o sea, no se lo robó, no se lo quitó, ¿no es cierto? O sea, ¿Verdad que los derechos de los Beatles los tuvo Michael Jackson, exactamente. ¿no? Ahí estamos. Ahora sí. Give My Regards to Broadway Street, creo que así se llama este disco. Ah, mire, ¿eh? Pero el long play, digamos, no, ya, no no la no el canción que tema. estamos escuchando. Claro. Ya. Pero bueno, un saludo a Sir Paul McCartney por si nos está escuchando Por por ahí. supuesto. Con un disquisito. Happy Birthday, para que entienda. Claro. El apio verde. Claro. ¿Ah? Oye, bueno, ha sido una semana interesante desde que ustedes estuvieron el martes, que les agradezco que me hayan reemplazado en el fondo, pero o sea, que hayan cubierto mi ausencia. Tuve una conversación muy interesante, la del paro de los profesores, que sigue, continúa, en la agenda continúa el paro de los profesores. Es un tema largo, hay una... Además con un porcentaje muy alto de votación, digamos, de rechazo a la propuesta del gobierno, ¿ya? Que el mismo Colegio de Profesores lo grafica como casi en un 90%, ¿ya? O sea, un rechazo absoluto a la propuesta del gobierno. O sea, que el gobierno a la larga dijo que no a todo, digamos, también. Y supongamos que es exagerado lo que está diciendo el Colegio de Profesores, porque un 90% cualquier encuesta te suena así como una encuesta, una elección en Cuba o en Corea del Norte. Exactamente, ¿no es cierto? sí. Pero ya, supongamos que un 60%. Es un 60% un número altísimo. Muy alto. Muy alto. Muy alto. Sigue la agenda. Hubo un video que me acordé de ti, Jorge, con la canción de los partisanos. Sí. ¿Viste el video que salió en una estación del metro donde los profesores estaban cantando que los profesores El no se de la entienden? Chao, pero con letra de profesores, claro. Claro, emotivo, muy emotivo. Y ese es uno de los tantos, que no es cierto, han salido varios. Po. Con la letra de Luis Miguel también han salido. Sí, pero eso como que... Ya, más simpático. Otro con la letra de Vuelvo de Iyapu. Ah, eso no lo vi, pero el de los profesores, esa de la Y- canción y de hay Luis Miguel, claro. la encontré que le faltó fuerza, así como que las profes no le pusieron mucho Estaban desfallecientes con Claro. el tanto paro. ¿Ya? tanta reunión sin... Falta una haya común ahí, ¿viste? Esperemos que no lleguemos a eso, Jorge. Bueno, ustedes saben que en los paros todo el mundo pierde. Ya Sí. en los colegios se están prolongando, por ejemplo, el colegio de mi hija va a tener clases hasta la primera semana de enero. Y el otro colegio se sigue prolongando, se sigue sumando. Lo que ustedes como profesores saben muy bien que lo que conlleva, tanto para ustedes como profesores, como para el alumnado también. O sea, ir a clases en la semana en que se supone que naturalmente estás de vacaciones. Pero hay otra cuestión, que el libro se cierra igual a fines de diciembre. Así es. Entonces, la asistencia que corresponde después de Navidad es de más, ¿no?
Así es también. Tal cual, tal cual. Ya, porque tú tienes que colocar las notas, sobre todo si las personas son de cuarto medio, prácticamente en octubre, al final de octubre, en noviembre, ya tú tienes que tener las notas listas. Claro, cuarto medio se retira antes de la PSU. Antes para el tema de la PSU. Pero Entonces, el resto de los cursos van por... pero igual tú tienes una cierta fecha de colocación de actas, digamos, para el ministerio. Claro. Que es como el 15 de enero como máximo, digamos. Ahí podría ser optativa la asistencia a esas clases. Digo yo, como quieren hacer optativo educación física, historia. Entonces los chiquillos podrían decir si asisten en enero o no, pues sería optativo. Pero para que decidan. Aquí el que Aquí pierde tengo- es el sostenedor, porque tú sabes que esto se paga, la asistencia marca, ¿no es cierto?, una subvención. ¿Ya? Sí. Entonces, No el lo que sabe pierde ellos, aquí es el sostenedor, y el sostenedor no va a querer perder, digamos. Claro, ¿en cuántos colegios trabajé yo que pasábamos lista a las 9:30 para no perder la subvención? Porque si pasábamos lista a las 8 había muchos atrasados, entonces no aparecían presentes. Bueno, los Claro. pillaron igual al final. Eso es una buena artimaña que sean, ¿ah? Mm. Pero aquí yo estoy interesado, pues ustedes son profesores de historia, a ustedes les interesa que la materia y el ramo se siga dando. Absolutamente. Así bien es cierto, nosotros lo hablábamos la otra vez que por negocio nuestro del tema preuniversitario nos convendría a lo mejor que no se dé. ¿Por qué? Porque tendríamos más pega en preuniversitario por esta ausencia de 2 años. ¿Ya? Pero por país sí conviene evidentemente que se siga dando, digamos, de manera obligatoria. Sí, estaba siendo un poco irónico porque ustedes como negocio, como profesor, para no quedar sin pega, les conviene quedarse. Pero la discusión de fondo, ¿al país le sirve o no le sirve? Se dice que igual se va a profundizar las materias, sí, optativo, pero la gente que no toma historia, Jorge, tuvimos compañeros que te decían que una pérdida de tiempo, como dicen ahora que la filosofía es una pérdida de tiempo, qué sé yo. ¿Qué va a pasar con esa gente sin historia? O sea, a mí no me cae en la cabeza el asunto de que no puede haber historia. Y educación física, antes de pasarte la palabra, también uno dice es que ya a esa altura la gente tiene el hábito de hacer deporte. Está bien, pero hay que seguir entonces con la educación física. Porque si pagamos por ir a un gimnasio, ¿por qué no hacemos educación física así sea solamente recreativo? ¿Sí? No, o sea, yo creo que educación física, sacarlo en este minuto, con estos índices de obesidad y sedentarismo, es un crimen. Absolutamente un crimen. A pesar de que dice el gobierno que con su programa, ¿no es cierto?, de educación física para todos, digamos, que va a tener 3,5 millones de personas. Pero esto no es lo mismo que sacarlo a nivel, digamos, escolar. A nivel escolar debe estar la educación física, sobre todo en tercero y cuarto, sobre todo en esos tramos de edad, ¿ya? Y la educación física no te sirve solamente para el desarrollo físico, sino que también te sirve para el desarrollo mental, ¿ya? ¿Por qué? Porque te oxigena y te hace pensar mejor, ¿ya? O sea, por lo tanto, creo que es un soberano crimen esta situación de alejar a la educación física. Y Yo- una historia peor todavía. Yo creo que el gobierno está cumpliendo con lo que prometió, ¿no es cierto? Dijo que iba a poner el país en marcha. Y el país está en marcha. Tenemos marcha de profesores, marchas de Marcha de mineros, parvulario. marcha parvularia. Ya, también tenemos que... Así hacen educación física, porque tú has visto los carabineros como persiguen a los jóvenes. Entonces, es evidente que los jóvenes están en un buen estado físico. Nunca pillan a los encapuchados, siempre pillan a la señora del manino, ¿me te fijas? Entonces, yo creo que el gobierno... No, tú te ríes, pero yo estoy hablando muy en serio. ¿Ya? ¿No es cierto? No, me Se imagino, están cumpliendo me imagino, el o sea, programa, cumplió- pese a todas las adversidades. Hoy día escuchaba a nuestro presidente que por fin le tomó juramento a los ministros hoy día, ya que pese a las adversidades del mercado internacional y de la contingencia mundial, ya que tan bien sortió nuestro ex canciller Ampuero, ¿no es cierto? Que los chilenos vamos a salir adelante. Así que el país está en marcha, pues, ¿no? Y él se ríe, pero Yo coincido con yo- Germán yo- cuando... hay que ironizar porque no queda otra. O sea, Increíble. es una chacota casi. Increíble, ¿eh? Yo coincido con Germán cuando Germán dice que hace falta la educación física porque efectivamente oxigena la mente y también te crea, por ejemplo, los deportes que son colectivos. Primero, los deportes que son individuales te crea una autoexigencia que es muy importante. Sí. Una disciplina. Una disciplina, ¿no es verdad? Y los que son competitivos te enseñan también a trabajar en equipo. Y ambos, los en equipo y los individuales, te enseñan también a manejar la frustración de la derrota y también a moderar el triunfo. El triunfo, el éxito. El digamos. éxito. No Darle porque ganes 4-0 ya estás listo. y darle un sentido al éxito. Que el éxito no fue como se dice, un cuevazo. Claro, Fue producto de un trabajo. exactamente. O sea, si tú ganaste un partido de voleibol o tú ganaste una competencia en atletismo,
no fue porque ese día anduviste iluminado, sino que trabajaste todo el año para ese torneo. día, exactamente. Y también tener la experiencia de viajar en grupo, de compartir camarín, de compartir los tercer tiempos que les llaman, ¿no verdad? Del respeto al adversario, que no es rival, es adversario, está todo en la educación física. Entonces, bueno, así como la historia, es muy importante también la educación física, el deporte, la cultura física, que lo están sacando desgraciadamente. Pero aparte de eso, tú ya lo mencionaste, se nos fue el canciller. El mejor canciller de la historia. Y así me lo señaló Tengo una una discrepancia persona. con eso, pero Claro. absoluta. ¿Absoluta? ¿Por qué no? Absoluta, absoluta. Un canciller que solamente se preocupó de Venezuela, ¿ya? Un canciller que pasó sin pena ni gloria en la situación de cuando fue el presidente a China. De hecho, los chinos trataron con mucho más parsimonia al expresidente Frei, ¿ya? Un canciller que no ha tenido contacto con nuestros países vecinos de manera directa, ¿ya? Fuerte, como debería ser un buen vecino, digamos. En definitiva, un canciller poco iluminado, a pesar de que él venga del mundo de la cultura, no iluminó la Cancillería, ¿ya? Yo creo que retrocedió el tema de la Cancillería, haciendo de un país absolutamente pensando en Venezuela. Y por eso también me extrañó mucho, no me extrañó, digamos, creo que fue odiosa la situación del presidente Piñera, dedicarle tantos minutos a Venezuela, ¿ya? Cuando no es un tema nacional, ¿ya? Y creo que Ampuero fue ese canciller, el canciller que más quiere Estados Unidos para que actúe, digamos, por los derechos norteamericanos. Yo estuve leyendo por ahí que el canciller Ampuero no iba a ser, o sea, mejor dicho, no era el primero en la lista cuando se hizo el primer gabinete. Que fue a una tómbola también. ¿Ya? No, este es un capricho del presidente. El presidente cree que es líder, pero en realidad él confunde liderazgo con gerenciar. Confunde ser líder con ser jefe de una empresa, ¿ya? Y no es lo mismo. No es lo ¿ya? mismo. Entonces, ahí estuve leyendo de que Ampuero fue una de las sorpresas que tenía Piñera en el momento que se conforma el gabinete y que ya tenían más o menos los nombres dados por los partidos de la coalición, ¿no es cierto? Renovación Nacional, la UDI, ¿ya? Y el presidente sale con esta cartita bajo la manga de Ampuero, ¿ya? Y que por supuesto, como el presidente nunca se equivoca, se ha significado que tanto la vocera y los ministros siempre hablan del presidente como si fuera una especie de ser supremo, ¿ya? Llega Ampuero a la Cancillería, y efectivamente porque lo que quería Piñera era una especie de palo blanco, era, digámoslo derechamente, para poder generar este liderazgo regional. Y el tema de Venezuela le iba a permitir a Piñera alcanzar ese liderazgo. Y por eso el viaje a Cúcuta, todas esas cosas que vimos, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero que si ustedes se dieron cuenta de un detalle, en realidad el único liderazgo que potenció esta Cancillería fue el de la expresidenta Bachelet, que siempre salía a colación por cualquier cosa. Yo creo ¿Te que fijas? Incluso el mismo Guaidó ni siquiera vino a Chile, y tampoco nunca se ha referido a Sebastián Piñera ni al gobierno de Chile y el apoyo que ha recibido de este gobierno. ¿Te fijas? Entonces eso ya te dice mucho. Entonces yo creo que- Ampuero fue, como digo, el palo blanco, el hombre en la sombra, y que en 15 meses de gestión, y esto me lo dijo otra persona que conoce el tema, me dijo, destruyó la Cancillería. Yo creo que hemos conversado mucho en otros programas aquí durante las 2 temporadas anteriores, en que Chile adolece de una política de Estado en relaciones exteriores. Pero adoleciendo de eso, no tiene lo que hablábamos de Perú, la Torre Tal, No, Perú, otra cosa. determinado, independiente de los gobiernos de turno, lo que tiene Brasil y también. La misma Argentina, que tiene una política de pelear el liderazgo continental a Brasil, bueno, lo tenía antes, ahora está preocupado por otros asuntos más inmediatos. No, Sí, es que el 2-0. Argentina se vino abajo después de la guerra de las Malvinas. Así es. Si ya tú tienes que pedir autorización a Londres para pasar tus barcos de un lado a otro, ya quiere decir que has perdido toda la soberanía incluso. Chile nunca tuvo una política de Estado en relaciones exteriores y todo ha ido cambiando de acuerdo a los gobiernos de turno. Desgraciadamente ha sido así y hemos sido más reactivos. Sin embargo, siempre hubo una línea que nos iba uniendo y siempre tuvimos buenos cancilleres. Digamos, de cooperación incluso en la dictadura. En la dictadura yo me acuerdo de Jaime del Valle, por ejemplo. Claro. Me acuerdo de Hernán Cubillos, que tuvieron una labor fundamental en Sí. periodos difíciles de la historia de Chile. Cubillo tuvo Por ejemplo, una enorme labor. En el caso de la potencial guerra con Argentina. Un país que estaba completamente aislado. Aislado, quebrado. Sí. Y el tipo. Entonces, hemos tenido en la historia, independiente del gobierno, hemos tenido buenos cancilleres. Incluso Hernán Felipe Razo era una persona que fue estudioso el tema de relaciones internacionales. Y fíjate tú,
si nos quejamos que no hubo una política de Estado, hubo algún hilo conductor que, por ejemplo, lo que se hizo en dictadura con China, lo estamos cosechando ahora. Cosechando ahora, algunas personas por lo menos lo cosechan, algunas familias. Pero después en democracia hemos tenido grandes cancilleres, gente que ha sido de prestigio internacional. Y aparece este neófito, con todo lo que significa la palabra. Una persona que es nueva, que no tiene el conocimiento, que no tiene el manejo, y coincido con ustedes, con lo que dijiste tú, Jorge. Sin duda era para títere, para hacer florecer la imagen del presidente como un liderazgo supuesto, porque los tres estamos de acuerdo en que no tiene liderazgo regional, que siempre le quisieron dar, y la verdad que el tipo le costaba hasta hablar. Gente que está al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores me decía que también como ministro era de los peores ministros que han tenido, comparado, fíjate tú, ¿con quién? Con Alejandro Foxley, por ejemplo. Estoy hablando como funcionario del ministerio, Claro. estoy hablando ahora yo como el ministro de la República, ¿no es cierto? Como funcionario, como los funcionarios lo han sufrido tanto, como peor aún que cuando sufrieron el mandato de Foxley. Y el tipo no sabía hablar, no sabía dirigirse. Yo me acuerdo de haber visto un programa en televisión donde se mantuvo respecto a estos zorrones que mataron a una persona en Malasia. el sudeste asiático, Sí. en Malasia, ¿no es cierto? Que uno de ellos se arrancó Sí, y logró ingresar a Chile, y le dijeron, pero ¿cómo usted no sabía que ingresó a Chile con un pasaporte Adulterado. Claro. y se sostuvo y mantuvo la frase que era la declaración pública oficial del gobierno, y la repitió 3 o 4 veces. El tipo era patético, y por eso creo que ironizamos al principio, pero usando juego de palabras, el mejor, entre comillas, canciller que hemos tenido, porque es por lejos el peor que ha habido, el más ignorante de la materia. Y para terminar, recuerden el atributo que usó el presidente para justificar la experiencia. Había vivido en muchos países. Así es. No, sí, de acuerdo a eso. Eso lo ha vivido. El punto es que no ha generado ninguna política de Estado. O sea, cuando tú dices lo peor, yo creo que se queda hasta liviano con eso. ¿Ya? Cuando tú dices el peor, es hasta liviano tratarlo así. Porque ha sido un destructor. Tú dijiste que había destruido en 15 meses. La lista es larga, pero podemos resumirla, por ejemplo. Tú dices, Chile no tiene una política de Estado, ¿no es cierto?, en relaciones exteriores. Pero sí siempre colabora, ¿ya? Tiene una política de colaboración con organismos internacionales, con Naciones Unidas, ¿no es cierto? Tenemos el caso de la misión en Haití, que fueron varios años, ¿no es cierto? Con los cascos azules. ¿Ya? Con los cascos azules. O sea, Chile, si bien no tiene una política de Estado, siempre ha tenido esa política de respetar el derecho internacional y cooperar en los organismos internacionales. Sobre todo con la vuelta a la democracia en los temas de derechos humanos. Y fíjate que ese tema, el derecho humano, Chile retrocedió pero mucho. Amnistía Internacional lo ha dicho hasta el cansancio, ¿ya? Por el tema no solo de la Araucanía, sino por la no firma del pacto migratorio, en donde Chile adujo razones soberanas, Sí, ¿ya? soberanía. Que no tenían ningún peso jurídico. O sea, era, mira, tal vez para la gente más ignorante podría pasar, pero para los estudiosos de todo el mundo y los países del resto, de todo el mundo, el hablar de que afectaba a la soberanía no tenía ninguna base. O sea, era nomás un bla bla. Estaba el tema del pacto ambiental, donde Chile había tenido una destacada actuación en París. O sea, Chile había sido uno de los promotores, ¿te fijas? Y resulta que en 48 horas Chile se baja y no firma, ¿te fijas? ¿Ya? Sumándose a la posición norteamericana. Y ahí parecíamos pauteados totalmente. Absolutamente. ¿Ya? Absolutamente. Fíjate que en otros temas Chile siempre llevaba de alguna manera el liderazgo, ¿ya? No el liderazgo mundial, pero sí en las conversaciones, o más que liderazgo, iniciativa diplomática, ¿ya? Y con este canciller, todas esas iniciativas fueron truncadas violentamente. Y el caso de Venezuela ya fue lo peor porque yo estaba leyendo, miren, voy a hacer aquí un paralelo, estaba leyendo algo que es como bien poco conocido. Y el accionar de la Cancillería noruega en conflictos como Colombia, ¿ya? La diplomacia noruega estuvo ahí en las negociaciones con la FARC y el gobierno colombiano, ayudando ahí a negociar. Y ahora estás tratando de hacer lo mismo en Venezuela y llevan varios meses ya. O sea, los diplomáticos noruegos llevan varios meses hablando con la gente de Guaidó, la gente de Maduro, tratando de alcanzar acuerdos, ¿ya? Y recuerden, ¿se acuerdan? Luis Miguel se va a acordar al tiro. El tema de los acuerdos de Oslo, palestinos con el Estado de Israel. Y no decía, Oslo, la capital de Noruega. Pero fíjate que ahora empieza todo a tener sentido. O sea, Noruega es un país que tiene una cancillería que interviene, pero positivamente, en la resolución de conflictos a nivel mundial. Eso es liderazgo. ¿Te fijas? Y sin embargo, Chile
alentado un intento de golpe de Estado, alentado por el canciller y el presidente. O sea, yo pongo esos 3 ejemplos nomás y podríamos seguir porque en realidad son más. O sea, si bien Chile, tú decías, no tiene una política de Estado, estamos de acuerdo, pero sí tenía, digo yo, hasta la llegada de este canciller, esa participación e iniciativa en estos temas, digamos, de interés mundial, derechos humanos, medio ambiente, relaciones exteriores. Y yo creo que Heraldo Muñoz nunca lo dijo claramente, porque quiere ser candidato, está claro. ¿Ya? Pero yo creo que Heraldo Muñoz, cada vez que pasaba algo, yo creo que lo sentía como una puñalada. O sea, todo lo que se había construido en años y en años de relaciones, Ampuero, en 2 minutos de malas palabras, porque tú me dijiste que ni siquiera se expresaba bien, ya lo echaba todo al suelo. Y con argumentos que no tenían ningún peso jurídico. O sea, no firmamos esto, no firmamos lo otro, nos separamos de aquí y ponemos en duda. Incluso el tema de los derechos humanos se puso en duda. Porque este informe de Amnistía tuvo su expresión en el informe de las Naciones Unidas, donde criticaron severamente los derechos humanos en Chile, o sea, el retroceso en estos 15 meses, ni siquiera en el último gobierno, en estos 15 meses, con el tema del Comando Jungla, etcétera, ¿te fijas? ¿Ya? Y el gobierno que respondió, ya que esto era poco menos una especie de, no sé, de camarilla de países de izquierda que están contra Chile. O sea, entonces, ¿qué cancillería resiste eso? Yo creo que una de las buenas noticias para mí fue que saliera este canciller, y espero que el que llegó ahora, por lo menos, no va a firmar todos los tratados que quedaron pendientes, pero me imagino que le dio un sesgo más serio y no tan protagónico a los chascarros. Porque para terminar quería agregar lo siguiente, ¿no? Ustedes sabían que al final el gobierno de Piñera no nombró embajadores en Francia, en España, en Italia, sino que simplemente pasaron los que estaban ahí, tuvieron que asumir funciones de embajada. Porque no había nombramientos, porque el canciller nunca tomó conocimiento de... Pero esa cuestión... Dale. O sea, nunca hubo resoluciones. Por ejemplo, ¿te acuerdas la situación con Francia? Que se decía que lo penoso que era el tratamiento de Salamanca. Pero no había embajador chileno. Pero no había embajador chileno. No había representante. Que es el representante de Chile en ese estado. Y la anterior era Cibales. Claro, y en España me contaron que la situación fue lo mismo, entonces asumió un diplomático de carrera por el momento. Y en varias cancillerías europeas se dio lo mismo. O sea, pero ahí pongámonos de acuerdo. ¿Es culpa del ministro o culpa del presidente? Porque por un lado estamos diciendo que el ministro era el títere. Entonces es culpa del presidente. La responsabilidad siempre es del presidente, pero a la larga tú tienes que tener un ministro que te allá en el camino. Claro, el ministro está para eso. Lo que pasa es que el tipo, al ser neófito, no tenía dedos para el piano, no tenía atribuciones tampoco. Si acuérdate tú que muchas veces hubo por ahí una declaración ante una situación dada justamente en Colombia, que causó problemas con justicia, con Hernán Larraín. Sí. Y que hubo un reclamo de Hernán Larraín porque se decía que esa declaración salió de la moneda, del segundo piso, es decir, del sector político del gobierno, del asesor político del presidente, y después le dijeron a Ampuero, léelo. Entonces, también exhimámoslo al tipo. Si el tipo es un neófito, el tipo es un ignorante, el tipo no tenía atribuciones, entonces lo que ocurrió en Francia, lo que ocurrió en España, con la falta de designación de un embajador, no es culpa de él porque no estaba para eso. Él estaba para leer declaraciones. Pero el ministro hace eso. O sea, el ministro de Relaciones Exteriores es el que tiene que llevar, por cierto, la batuta. Un ministro empoderado. Claro. Pero ese es el tema. Claro. Al no tener un ministro empoderado. Y yo creo que ahí, Jorge, lo que tú dices de Heraldo Muñoz, por ejemplo, que es de los grandes cancilleres que hemos tenido, una persona reconocida internacionalmente. Es un estudioso el tema. Que es un estudioso, es un académico. Ha publicado. Igual que Juan Gabriel Valdés. Bueno, tú sabes que el comité... con el tema de Gabriel Valdés, las 200 millas marítimas, o sea... Gabriel Valdés de Frey, de la década del 60. Yo estoy hablando del hijo. Y Gabriel Valdés, el hijo, Juan Gabriel. Y que estuvo a cargo de la misión de la Nación Unida en Haití. Que también un académico del área, ¿no es cierto? Hemos tenido ministros de Relaciones Exteriores políticos. Foxley, por ejemplo, el mismo caso de Soledad Alvear, que a lo mejor han sido... pero con la Soledad Alvear también en la negociación con los países de Europa, ¿te acuerdas? Sí, pero acuérdate también la declaración que sacó Soledad Alvear respecto del golpe en Venezuela. En ese minuto, claro, en 2002. Que se apresuró a apoyar el golpe. Sí. Y bueno. Ahí le salió lo de C, pues. Ahí está el problema. Es que parece que nosotros siempre esperamos un golpe en Venezuela. Y además que ahí está el tema del ministro político, Jorge. Claro. Le sale el ODC, como tú dijiste. Pero cuando tenemos diplomáticos de carrera, aunque sean de ciertas afinidades políticas, porque todo el mundo tiene una afinidad política, como los que hemos hablado. Bueno, lo que te quería decir, tenemos un comité de exministros de Relaciones Exteriores, donde se juntan exministros de los gobiernos de derecha. Sí, para defender un poco la Soledad Alvear, está también la crisis, ¿te acuerdas? Con Bush, entre Lagos y Bush, por el tema de Irak. De Irak, en el cual la Cancillería defiende la posición de que Chile tenía que abstenerse en el Comité de Seguridad de la Nación Unida
Pero ahí está el votar a caso que favor. decía Luis Miguel, pero ahí a lo mejor si la canciller Alvear en ese minuto no se veía muy fuerte, ahí teníamos un presidente empoderado, o sea, ahí Muy teníamos empoderado. un Lagos que golpeaba la mesa. Y tenía un ministro en Naciones Unidas, que ¿quién era? Juan Somavía. No, Heraldo Muñoz. Heraldo Muñoz, claro. exactamente, sí. Claro, porque Soledad Alvear le ganó la pulsada. Sí, tiene el razón, candidato pues, claro. de Relaciones Exteriores Sí. del Pero candidato el- en ese tiempo Lagos era Heraldo Muñoz. Pero la como negociación política con la EC, por la segunda ronda. Sí, Acuérdese usted que sí. cuando Claro. se mete Soledad Alvear al comité para ganar en la segunda ronda a Lavín, le permite, elija usted el puesto y Soledad Alvear Sí. dijo la Cancillería. Sí. Acá está Y ahí claro. partió Heraldo Muñoz como embajador ante la Nación Unida. Claro. Lo que te quería decir, Jorge, es que a lo mejor Muñoz, justamente, hemos hablado harto de Muñoz, se queda callado porque es parte de la diplomacia también, no hacerte ver el error públicamente. Sí, porque teníamos todos los países observándonos. Ya, tenemos todos los países observando, pero aparte Ujú. que tenía este comité de ministros de Relaciones De Exteriores exministros, que también claro. se juntan Se juntan. supuestamente. Y dan hay propuestas. que recordar Analizar. uno de derecha también, al ministro Bulnes. Sí, pues. Claro, es que Gonzalo estuvo. Bulnes, ¿no es cierto? No es Gonzalo No, Bulnes. no. Es que estuvo, fue agente de la Haya. Sí, Sí, fue tiene la razón, que era nombrado por Piñera y después lo mantuvo Bachelet. Sí. Ya, claro. mira, aquí está, ahí está el cuento, mira, me voy a poner tal vez, no sé, puede que no suene muy bien, pero por último son abogados, me refiero que manejan terminología legal y el tema de las relaciones exteriores tiene mucho de derecho Mucho de internacional. pleito, mucho de Claro, pleito. mucho de pleito. Felipe Entonces, Bulnes. Felipe Bulnes, claro, ¿te fijas? Y sin embargo, Ampuero, aunque haya vivido en varios países y sea un escritor, ¿ya? Yo, ¿sabéis a quién habría preferido de canciller entonces? Si es por eso, por vivir en países y ser escritor, Antonio Escármeta, que lo vi en estos días en la televisión, y pucha que se echa de menos al show de los libros. Carmen no es de derecha. Ah, Te va a costar, pero tienes que encontrar un intelectual de derecha. en realidad. Te va a costar. Sí, me acordé de un Bueno, chiste, Ampuero un viene meme, del pero mundo bueno. de la izquierda, ¿no es cierto? De transición, Eso, digamos. bueno, los conversos que también lo discutimos el año pasado por el tema del Rojas el Breve. del ministro, claro, Rojas el Breve, que a todo esto ahora lo he visto ahí de haciendo, panelista. claro, los domingos en un canal amigo, Bueno, de todos los chilenos. tú lo dijiste, Jorge, que lo importante en el caso de Felipe Bulnes Es su formación que jurídica. Tenía una formación, claro. ¿Quién reemplaza al ministro Ampuero? Afortunadamente insistimos, porque le hemos sacado el cuero aquí. Mucho antes que llegara tu No, jefe, le si sacamos nunca el lo cuero quisimos, al nunca. que teníamos. Mm. Lo reemplaza Teodoro Rivera. Rivera, sí. Un ex ministro de Justicia en el gobierno anterior del presidente Piñera Ujú. y que también fue rector y es uno de los propietarios de la Universidad Autónoma. Exactamente. Sí, y, Sí. Tiene formación jurídica. ¿Qué expectativa hay de él? ¿Qué saben ustedes? bueno, lo que sabemos que no estuvo para la firma, ¿no es cierto?, la semana pasada, porque efectivamente está en una misión de carácter diplomático, ¿no es cierto? ¿Ah, sí? No sé en qué país, pero la cosa es que creo que era China en una que Sí. estaba haciendo ahí velando por los intereses del país, o sea, haciendo sé que algún estaba en el negocio, exterior, pero claro, sí. algún negocio, ¿ya? Pero de alguna manera tiene un perfil también no tan confrontacional, un perfil más bajo, ¿ya? Y en realidad yo creo que está ahí porque es un hombre de confianza de Piñera. Sí. ¿Ya? Ahora esperemos que tenga la muñeca para guiar al presidente, porque, insisto, Ampuero fue un capricho de Piñera, y Piñera es como el reyesito. ¿Ya? ¿Ya? ¿A qué me refiero? Me refiero a un personaje de cómics que salía antes, en donde este reyesito se olvida que tiene un sistema de gobierno, ¿ya? Y un sistema de ministros y un sistema republicano, y al final siempre quiere imponer su criterio porque siente que es el más inteligente y que lo que a él se le ocurre es lo mejor. Entonces debe ser terrible ser ministro de un presidente así, que Sí, aunque tú le debe estés ser diciendo difícil. las cosas, no te escucha y al final siempre 24 horas antes hace lo que él quiere. Claro. Bueno, Como el debe- tema de los debe- hijos del viaje a China, que le dijeron hasta el cansancio y él lo hizo igual. ¿Te fijas? Pero ve otra cosa anterior, ¿te acuerdas el encuentro que fue patético entre Piñera y el presidente Trump? Ah, ¿Ya? Con lo de la O sea, banderita. con el tema de la bandera, eso fue impresentable. impresentable. O sea, si hubiera habido un ministro, a lo mejor ni siquiera le dijo al ministro que iba a hacer ese show. A lo mejor ni siquiera se lo dijo. Claro, el hombre Y si improvisa. se lo dijo, Ampuero no tener la galla de decirle, presidente, no Era haga una tontera, estupidez, digamos. claro. ¿Ya? Pero por eso Tú estás digo, hablando de la galla, tú estás hablando de trayectoria. Yo creo que Teodoro Rivera va a ser difícilmente. Bueno, y aquí está el cambio nuevo del presidente. O sea, quería un títere, quería alguien domesticable, ¿no es cierto? que En lo Cancillería, presentara como un líder, claro. y que lo presentara como que líder, fuera pero el animador que de lo esto. dejara hacer lo que quisiera. Ujú.
Y se va a encontrar con un tipo que tiene una trayectoria. Buena o mala, podemos estar de acuerdo con él o no por cuestiones ideológicas, ¿no es cierto? Pero tiene una trayectoria. El tipo ya brevemente dijimos, tiene trayectoria política, tiene lazos con partidos políticos, militante de Renovación Nacional, ¿no es verdad? Sí. Y ha estado anteriormente en puestos políticos. De hecho, estaba leyendo que la presentación que le hicieron en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, quien lo acompañó fue el ex canciller José Miguel Insunza, Ah, mira. ex secretario general de la OEA, claro. Claro. Entonces, hay lazos. Hay lazos que se fueron creando. Pensamos que había un temblor. Hay lazos que se O que fueron llegaron los creando carabineros. y que pueden, claro, no estamos hablando demasiado, y que le pueden ayudar entonces para establecer algún soporte político dentro de Chile, dentro del Senado, para poder Oye, lo que- esclarecer, digamos, lo que son la política exterior. Pero lo que te quería decir, hubo un cambio de idea del presidente. Un cambio de modalidad del presidente, ahora no quiere un títere, ahora quiere que alguien que lidere las relaciones Alguien más exteriores, profesional. no Es se que va a mira, meter en relaciones exteriores. Es que yo creo que hay una situación bien difícil para el presidente. En primer lugar, esta campaña, ¿no es cierto?, que se veía muy fácil, muy buena, de Venezuela, con un presidente encargado, ¿no es cierto?, como Guaidó, y que parecía de cosa de tiempo nomás. La caída de Ya Maduro, la caída claro. de Maduro, ¿ya? Y ahora se ve que esto es muy lejano, muy lejano. Entonces, no va a haber tribuna como para hacer ese show, ¿ya? Y entonces eso hace de que el presidente a lo mejor pueda haber cambiado y decir, voy a tener que focalizarme hacia los elementos internos, porque si no van a perder el gobierno. Vamos a seguir conversando de eso entonces después del primer bloque comercial. Está interesante, vamos a seguir conversando, Jorge, a ver qué idea tiene, si el presidente cambió de idea, no cambió de idea, producto también de lo que está pasando en el resto de Latinoamérica, que ya no están como bloque sólido, qué pasó con Prosur, etcétera. Vamos a ver qué fue lo que va a ocurrir con las relaciones exteriores. Vamos a una pausa, Carlos, y ya volvemos, seguimos escuchando de fondo al gran Sir Paul McCartney. Ahí estamos escuchando un poquito más de Sir Paul McCartney, que me gusta decir Sir. Tan crítico también. Que fueron Tu a la dejo monarquía. aristocrático que puede ser eso. ¿Ah? Tu dejo aristocrático puede ser esa circunstancia. Soy de los retamales del sur. ¿De cuál Araya eres tú? No, los del sur. Yo pensé que era de los del norte. Tú no sabes lo que me pasó en el viaje, po. ¿Ya? Una anécdota chiquitita, ¿no? Pues resulta que buscando souvenir, ya, con mi amigo Pablo, ¿no es cierto? Y mi amigo Luis, ahí andamos buscando souvenir para la familia. Encontramos en Toledo, mira qué simpático, unos llaveritos con los apellidos. Y una reseña así, ¿no es cierto? ¡Oye, qué lindo! Y empezamos a buscar, pues. Y me vaya a creer que Araya no está en ninguna parte. Es que tú no Entonces eres- yo pregunté, pues le pude preguntar al vendedor, le dije, oye, pues si Araya es vasco. Y le digo, oye, ¿no tiene el apellido de Araya? Y me dice, ¿Araya? ¿Es español? Porque a ti te decían que eras moro. Y me quedé así como, oye, ¿qué onda? Así que, Sí, yo creo que es Moro. Sí, es moro. así que, no, pues Sí. si yo, bueno, no, o sea, es que yo pensaba que era más moro, pero... Este de suerte no fue esclavo. Así que, no, pero para hacer corta la historia, como te digo, no estaba ese y tampoco estaba, a Pablo le pasó, po, el apellido Valdivia, quería darle a su señora uno, y no estaba Valdivia en ninguna parte. ¿Y de dónde era Pedro Valdivia? De Extremadura, pues de la Extremadura. Serena. La Y de la Serena, Serena, Extremadura, ¿Y por sí. qué decía de Valdivia? no, porque en ese tiempo se decía la procedencia donde venía, pues de Valdivia, de Trujillo. Entonces existía un de- lugar Valdivia. sería un solar, pues, ¿ya? Pero él tenía escudo de armas. Entonces ahí nos encontramos con que nuevamente el mercado, pues, ¿no es cierto? Hay apellidos más demandados que otros, ¿viste? Había un Como amigo, Muñoz, González. Exactamente, eso de todas maneras. había un amigo que decía que como retamales tampoco existen en España, yo no tengo heráldica. Ah, Porque nunca existió un escudo de los retamales. sí, mira, te vamos a buscar porque yo en internet tengo el escudo de Araya, pues. Y ahí todo el tema, Pero ya pero... vimos que es falso. Si usted fue a España y en España no existe Araya, ¿qué Así otra que, prueba no, que no se- le echamos la culpa a los chinos porque lo más simpático de todo esto es que mirábamos los souvenirs, ya, en Madrid, etcétera, todos, qué lindo. Los dábamos vuelta y decía, hecho en la RPC. República Popular Por China. Si tú vas a Ángel Mo, te encuentras con que mucha de la artesanía de Ángel Mo es hecha en el Perú. Mira qué Y si va a simpático. Comaire, La globalización, lo mismo. pues, ¿viste? La Bueno, globalización. sí, eso es, pues hay que abrir las fronteras. Oye, bueno, a propósito de fronteras, estábamos hablando de... Del ministro. Ministro de Relaciones. Pero ¿cuál sería la idea del presidente entonces con este cambio? Sacar un neófito y colocar a un tipo que tiene experiencia, que viene del mundo jurídico, y estaba leyendo acá que tiene experiencia en la relación exterior. Sí, De hecho, estuvo sí. acá, fue director de política exterior del Instituto Libertad, Sí. que es el Instituto Ideológico de Renovación Nacional. ¿Cuál será la idea del presidente? Mira, yo entonces? creo que de todas La maneras, baja en la encuesta, no de queda la todas menor maneras duda. le va a ir mejor a Rivera que a Bueno. Mejor. O sea, ¿por qué? Porque tiene más criterio.
Es simplemente por eso. ¿Ya? Se dice que la idea del presidente justamente es esa, de establecer nexos con la oposición, porque es un tipo reconocido por la actividad que hizo en el Parlamento cuando le correspondió estar ahí, es reconocido por sus pares, de oposición también, y que le puede establecer entonces estos puentes comunicantes, nuevamente con la oposición, para llegar a acuerdos en ciertos tratados y en ciertos asuntos, ciertos manejos exteriores. O sea, bienvenido por las relaciones exteriores. Ahora, de ¿cuáles Chile. son los desafíos del Ministerio de Relaciones Exteriores que le quedan para los 2 años? Le Eso queda es importante. un primer desafío, la firma del Tratado, ¿no es cierto?, del Pacífico. ¿Ya? No, Es un tranquilo. tema, Parece que ¿ya? están golpeando. Tango, Es un tango. tema, ¿ya? Eso lo está viendo hoy día el Senado, ¿no es cierto? El otro, el desafío con respecto a los conflictos que tenemos con Bolivia, sobre todo en el tema del Silala, ¿ya? Y seguramente un regreso de las aspiraciones bolivianas del mar, ¿ya? Tenemos también el tema migratorio, ¿no es cierto?, de establecer, ¿no es cierto?, una situación que sea concordante con la política internacional, con el tema migratorio en la situación nacional. ¿Ya? Viene el tema, ¿no es cierto?, de los reconocimientos ambientales. Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que tú estás firmando un tratado del Pacífico que podría ser un menoscabo para el asunto ambiental, también se está tratando por otra esfera con esta situación para la protección ambiental. ¿Ya? Ese es un tema. ¿Ya? Así que esos son como, a mi juicio, esos 3 desafíos mayores. Pero ¿ya? importantes desafíos. Muy profundos. muy importantes. ¿Y para qué decir el conflicto entre China y Estados Unidos, que en un minuto tú tienes que... Definir. ¿Cómo? No, yo creo que está definido. Está definido. Nosotros somos parte de Estados Unidos. Ya lo mostró Piñera en su bandera, ¿no es cierto? El tema es cómo le decimos que no a China cuando es nuestro principal comprador. ¿Qué le dijo Piñera a China cuando fue a la visita? ¿Ya? No, le dijo que vamos a seguir comprando y vamos a seguir vendiendo. ¿Ya? Eso le dijo que seguimos nosotros. Yo creo que igual. ahí Piñera le fue a decir, yo soy neutro en este asunto. Exactamente. Mientras podamos. No es un problema nuestro por ahora. Claro. Por ahora. Ahora, si tiene Mike Pompeo de venir en un viaje exclusivo para decirte al presidente no vaya, quiere decir que igual Estados Unidos está preocupado de que haya una alianza latinoamericana a favor de todas las políticas públicas que está haciendo, ¿no es cierto?, internacionales que está haciendo el presidente Trump. Estoy de acuerdo contigo. Y también está el tema regional. ¿Qué va a pasar con Chile a nivel regional? Este asunto de Prosur, ese liderazgo ostentoso y falso Muy falso. que teníamos, supuestamente, y digo falso, en la región, al armar Prosur y al llamar a los cancilleres para acá, que vienen cancilleres de todos los gobiernos de derecha que hay, conversábamos fuera de micrófono, aparentemente se diluye Prosur porque cada país está metido en sus problemas domésticos. Claro. Decíamos que Bolsonaro ya dejó de lado el tema de Venezuela, está metido en lo que está ocurriendo en su país, está afrontando el primer gran paro en contra de su gestión. Ahora Bolsonaro le hizo una propuesta muy interesante a Argentina, ¿no es cierto?, de establecer un banco central común, Para hundirse juntos. ¿ya? Un banco central común y una moneda común, ¿ya? Que va a ser el peso real, ¿ya? Y fue aceptado dentro, por lo menos, de la concomitancia del presidente Macri. Ahora, de ahí al hecho, hay harto trecho. Pero eso es muy interesante desde el punto de vista de la integración, ¿eh? Muy interesante. Yo creo que en un minuto vamos a tener que estar pensando también en una moneda común. Si se desinfla el dólar, imagínate la crisis que va a afectar esto a Chile, cuando tiene todo en dólares. ¿Ya? O sea, si se acaba el dólar, se acaba el país. O sea, tenemos que defender al presidente Trump. Es muy interesante lo que estás diciendo tú respecto de lo que está haciendo Bolsonaro. Pero sigamos con el recorrido. Macri, Argentina está preocupado de la reelección. No tiene nada que ver con Venezuela. No, nada que ver con Venezuela. Y nada que ver con el exterior, salvo las cuestiones más urgentes, ¿no es cierto? Así Entonces es. está preocupado de sacar adelante su reelección, que tiene un tema ahí también. Nominó como en la fórmula para llevar al vicepresidente a un senador radical. Un Sí, senador pues, que claro. haya jurado y ultra jurado Claro en esta que- imagen donde jamás iba a estar apoyando el régimen de Macri. La política tiene... Mucha Mucha En la vuelta. ciencia de lo posible. Luego tenemos el caso de Colombia. Colombia sería Con Duque, claro. el país que con Duque justamente estaría más interesado en seguir el tema de Venezuela. Porque lo tiene al lado. Porque lo tiene al lado y le Claro. afecta directamente. Toda la crisis migratoria le afecta Exacto. directamente. Y tenemos a Ecuador con Lenín Moreno, que parece que ha
ha pasado como a segundo plano, como que Lenín Moreno sigue con el tema, tiene preso al vicepresidente por un asunto de corrupción. Recordemos que Lenín Moreno se dio vuelta la chaqueta. Totalmente, claro. Era el delfín de Correa, De Correa. Rafael Correa. Y ahora están enfrentados. Ahora están enfrentados y mandó a la cárcel a su propio vicepresidente, al que estaba en la fórmula. Bueno, y buscó también los apoyos también norteamericanos, ¿no es Claro. cierto? Porque le quitó esta protección A a Assange, Julian claro. Assange, ¿no es cierto? Assange, claro. De la embajada, ¿no es cierto?, en Londres. Y eso evidentemente tiene que haber un pago político al respecto de eso. Correcto. Nos queda Perú y Bolivia. Bolivia no es de derecha. Bolivia no de la es el Prosur. que mejor le ha ido, Y- ¿no es cierto?, que va con un crecimiento económico Claro. bastante importante. Ya, O sea, gane quien gane, dices tú, gane Mesa o gane Evo. mira, yo creo que debería ganar Bolivia el, sigue. el Evo Morales. De nuevo. Evo Morales aparentemente debería continuar. Ya. ¿ya? Aparentemente, de acuerdo a las encuestas que hay ahora, ¿no es cierto?, que le dan un apoyo del 28 al 30%, ¿no es cierto?, y un poquito más incluso. Y seguramente los respaldos que tiene internacionales tampoco son bajos. O sea, No, pues Bueno, tiene a estamos Rusia. hablando de Prosur. Claro. El único que estaría quedando más o menos. Es Perú. claro, yo me tiré al Luna Sur. Sí, sí. Y Al único sur. claro, y Paraguay está en Prosur también. Paraguay está. Paraguay no existe prácticamente. No, ¿Cómo sí, que no sí. existe? No, empató el otro día, empató. Bueno, desde el punto de vista futbolístico existe. Ya. No, pero Paraguay no es un elemento, no es No. un agente importante en la política exterior. Claro, está perdida ahí en el medio regional. del mapa, claro. Y puede ser que Bolivia tampoco lo sea, pero sí para nosotros es importante. Para nosotros sí. ¿Te fijáis? Pero más El importante caso Perú. Perú, ahí estamos hablando de la estabilidad que ha logrado el presidente Vizcarra. Vizcarra. Aparentemente en la encuesta no está tan mal, pero de nuevo, Prosur se diluyó completamente. Y Es se que- diluyó porque Maduro ganó el tiempo que requería. Exacto. Se impuso la cordura que tú estabas hablando delante de la mediación que querían establecer los países europeos. Claro. Y por otro lado empezó el desprestigio a Guaidó. Así. Guaidó no fue capaz de ser el líder que esperaban, ¿no es cierto?, de llevar a la presidencia, de llegar a la presidencia con la hueste que supuestamente lo estaban apoyando. El otro Capriles salió de la cárcel y trató de ocupar el primer plano. Se vio, parece que hubo codazos, típico que hay codazos en la estos foto, candidatos, como me acuerdo lo que decía Escalona con Sí. José Antonio Gómez. Sacó los codazos, trató de sacar a Guaidó, lo dejaron firme a Guaidó, pero ahora están apareciendo datos de corrupción en el grupo más cercano a Guaidó. Por lo tanto, parece que el tema Venezuela se diluye y cae en estos tiempos, entonces parece que el presidente leyó esto y dijo, ya, aquí hay que preocuparse de otras cosas más importantes que Venezuela, lo dejamos en segundo plano y traemos a Teodoro Rivera, ¿no es verdad? Sí. Pero hubo más cambios. Por ejemplo... En salud. Veamos salud. Vuelve Mañalich. Ya, que estaba Santelice y es cambiado, ¿no es cierto? Fue sorpresa, ¿no? Para Santelice sí, lo Para manifestó Santelice, y lo dijo. Para Santelice sí, pero era una de las figuras pobres del gabinete. Era cuestionado. Desde el Sí. principio que era Sí. uno de los que se pedía que saliera. Sí. Pero hay otras figuras pobres en el gabinete, como la ministra Cubillos, Como la que ministra de Educación. La dejaron. Y la habían dejado exclusivamente porque tiene que llevar adelante la reforma de la educación Es que lo que pasa es que no ya le podía pasó. quitar el piso en este minuto. O sea, claro. era difícil. ¿Ya? Ahora la ministra Cubillo no es una interlocutora válida, Válida. ni siquiera hoy día para el colegio de profesores. Y eso es muy difícil mantenerse así. Eso- Acuérdate lo que le pasó a Joaquín Lavín. Claro, es jugar con el tiempo en contra. Exactamente. Porque sea de tu gobierno o no sea de tu gobierno, el colegio de profesores imponen a la larga lo que ellos estiman conveniente, ¿no es cierto? Sí, así que y después el ministro Salió- Valente, El ministro de Economía y va a ser reemplazado que él nunca por pensó otro seguir Chicago. como ministro de Economía porque él se seguía como consultor. Entonces, cuando le decía, ¿no es cierto?, a dónde hay que invertir, decía, inviertan afuera. Claro, Ya. era lo más seguro. Era más seguro que invertir en Chile. Entonces, nunca se vio, parece, como con esta camiseta de ministro de Economía, sino que más como seguir como consultor de lo que ha sido prácticamente toda su vida. Era un pésimo apoyo al gobierno, con Sí. esas señales que decías tú. O sea, la fuga de capitales era impresionante lo que podía lograr. Lo reemplaza Juan Andrés Fontaine, Ujú. que Que hay ahí un canje. Él viene del Ministerio de Obras Públicas, ¿no es cierto? Y lo pasan a Economía, que es una materia que sabe, ¿no es cierto? Que es maneja. economista. Y además colocan al ministro Moreno, para salvarlo de la tontera de la consulta indígena, lo cambian, ¿no es cierto?, de Desarrollo Social y lo colocan en el Ministerio de Obras Públicas, que se supone que va a destrabar muchos millones de dólares, por lo tanto debería estar inaugurando muchas cosas, hipotéticamente, en los próximos Va a 2 tener años. harta exposición mediática. Y esa posición mediática le podría dar la posibilidad de ser candidato presidencial, ¿no es cierto?, para el 2021. Va a estar inaugurando los hospitales,
los colegios, los trenes que prometió Piñera en la cuenta pública. Pero los trenes no son para 50 años más. No, pero sí, hay promesas, Jorge, Hay sé serio, promesas. hay Pero inauguramos promesas. la línea, la trocha 1, ¿ya? Va a ser como Lago, va a ir a inaugurar el tren allá a Puerto Varas. Claro. El Puerto Montt Puerto Varas va a funcionar 2 veces y se sería todo. acabó y se va a venir Lago y va a quedar como que impulsó F y no Claro. sé qué. Gastó no sé cuánta plata en un edificio ahí en el centro y al final F sigue siendo ahora el pariente No pobre, diga nada de re ese pobre. edificio porque edificio bueno, era una de las obras de un amigo nuestro. No, estoy hablando del que está en el centro. no el que del está en centro, exposición. no el otro. Ah, ya. Sí. Ya, el barco, ¿no es cierto? El de exposición. Bueno, O sea, ahí hemos repasado casi todos los ministros. sí, y No, el pero desarrollo social va a Sebastián Siquel, un Sí. ex demócrata cristiano, sí. que está en la Corfo y que va a ocupar ahora el ministerio reemplazando a Moreno. Ahora, ¿quiénes son los que vuelven? Hay varios ministros que vuelven. Pues Llobet Sí. había sido ministro y Llobet, ¿dónde está? Va a estar en... Jovet había estado en trabajo, ¿no? Va a estar en energía. Había Está estado en trabajo y energía está en ahora, energía. claro. Ha sido cuestionado Llobet. ¿Por qué ha sido cuestionado Llobet? Por unas fotos, digamos que bastante poco dignas, digamos, videos, de, unas de fotos. sus viajes en Caribe, tomando trago a costa de las platas de los afiliados de la FP Capital, ¿ya? Según dicen las malas lenguas, ¿no? ¿Ya? Pero esa ha sido la situación mediática que ha tenido Jovet. O sea, las Él- malas él- lenguas no están muy raspos, Germán. Ahora Jovet es como el típico zorrón, ¿ah? El zorrón. Yo puedo hacer lo que quiera, entonces estoy por encima del bien y el mal. Ah. ¿Ya? Esa es como la característica personal que él tiene. Eso fue lo que lo llevó a ir al Caribe, po, Jorge. Sí, lo porque- estaba leyendo acá. ¿no es Porque cierto? lo hizo la fiesta de fin de año para festejar, no sé, los logros financieros De AFP Capital, bursátiles claro. que logró la Claro. AFP Capital. Y para eso llevaron a los altos ejecutivos a un viaje por el Caribe y él aparece con un hombre disfrazado de mujer que le está dando trago en su propia boca, directamente en su boca, de la botella obviamente. Claro. Y en una fiesta, como tú bien dijiste, bien a los zorrón, yo hago lo que quiero Sí. y en un país donde, primero, las AFP están muy cuestionadas y segundo, los afiliados a las AFP ven que la plata, si hay una crítica, es que se quedan ellos con la plata y reparten las pérdidas Exacto. y aquí más encima van Y la a- gastan en estas a fiestas. gastarla y a mal gastarla. en Sí, estas pero, fiestas. seamos, mira, seamos más justos con el ministro, porque él dejó en enero la gerencia general del fondo, ¿ya? Para dedicarse a una sociedad anónima estatal concesionaria de obras públicas. Y para ello entonces se vinculó a empresas que compran, No sé si eso es justo. que compran maquinarias, por eso te digo, es que la ironía, compran maquinarias para mineras, ¿te fijas? Y las mineras es un sector que siempre está en constante tensión con energía, ¿ya? Y lo nombran ahora él ministro de Energía. Entonces, no tiene ningún conflicto de interés, tiene muchos conflictos de interés, o sea... Bueno, pero aquí yo quiero ser justo, Jorge. Entonces, para terminar el comentario que siempre es irónico, ya, presidente Piñera, yo sé, porque esto lo leí por ahí, que pidió especialmente, ya que hubiera mucha atención en los ministros que se iban a nombrar y que no tuvieran conflictos de interés para que no hubieran roces, no hubieran aristas, para digamos, remontar en la encuesta. Y resulta que de todos los cambios, ya parece ser solamente nuestro amigo de Relaciones Exteriores el que no tendría conflicto de interés por el momento, no salió nada, pero los otros 4, todos están con conflicto de interés. Y el otro fue un enroque, no sé, fue Moreno, que como lo quieren potenciar como candidato, ¿no es cierto? Le dieron una segunda oportunidad, porque lo hizo tan mal en este Ministerio de Desarrollo, O sea, que ahora aunque lo haga mal en el Ministerio de las Públicas, igual va a salir todos los días Yo en la ahí tele. discrepo que sí lo hizo mal. Yo creo que fue mal coordinado con otros ministerios, sobre todo con el Ministerio Interior. Yo creo que el ministro Chadwick le hizo la anticampaña al ministro Moreno, ¿ya? Por toda esta situación del Comando Jungla, toda esta situación, ¿no es cierto?, No, la Araucanía fue la piedra de Sí, tope. O sea, no, y la consulta indígena, atacameño, aymara, todo, al final terminaron reclamando. O sea, sí. todo Chile. Así que Sí. esa consulta no tiene ni una validez ni representatividad. ya. Bueno, por eso Exactamente. el gobierno la bajó. Oye, Ahora, y lo que te quería decir, Dime. el conflicto de intereses en realidad en este gobierno se ven, pero en la política chilena está llena de conflictos de intereses. Es la clase poderosa la que hace sus negocios y maneja la política. O van a decir que en Chile los negocios con la política no se mezclan. Y no, pues, la guerra del Pacífico fue por el honor, Sí. ¿no es cierto? Claro. Oye, no, Se repite pero... la historia nomás y la gente, Sí. el que está en el poder, como dicen los argentinos, tienen el poder y nunca lo van a perder, ¿cachai? Pero y están aprovechándose de eso y van a seguir aprovechando. Oye, pero yo quería agregar un comentario pequeñito, ¿ya? Que tiene que ver con lo que viene a continuación.
el comité político de La Moneda no cambió. Siguió el ministro, pese a la muerte de un comunero mapuche, o sea, habitualmente ministros que salieron por menos, lo hemos comentado varias veces, ya siguió la vocera, que tú dices que representa muy bien al gobierno. Yo creo que ¿Ya? representa muy bien. Es que realmente, y lo comentábamos hasta en broma, realmente parece que la vocera se tiene que haber operado, porque realmente no se le mueve ni un músculo de la cara para mentir. ¿Ya? Pero bueno, ya y el negociador en el Congreso, ¿no es cierto? Blumel. Mira, voy a hacer un juego de palabras. Tú sabes que en la Inglaterra del siglo XVIII había un personaje llamado el Bello Blumel, ¿ya? Que era el que imponía la moda. Bueno, este Blumel no impone ni siquiera la moda, o sea, realmente como negociador en el Congreso, presentan los proyectos y ahí mueren. ¿Te fijas? Claro, Y no mueren por la falta de colaboración y patriotismo, como dice el presidente en su discurso, esa cantinela que tiene siempre, sino que mueren porque son malos proyectos y están mal negociados, y realmente Blumel, tal vez él debería ser el vocero porque tiene mejor pinta, ¿ya? Y no un negociador. Ahí se requiere una persona que tenga vínculo. Dado el nivel del Congreso, yo lo único que pongo en duda es que si se niegan porque son malos proyectos o no. Yo creo que se niegan porque vienen de parte del gobierno. También. Porque tampoco nuestros parlamentarios son los más brillantes. No, la posición posición es buena o mala, porque claro. tenemos otros proyectos que han pasado y son pésimos. Mira Exacto. tú lo que pasó con los medidores de la luz. De todas maneras. Entonces, yo creo que no pasa por ahí. Pasa porque efectivamente el ministro a lo mejor no tiene la capacidad de mostrar lo bueno que puede ser, pero el Parlamento, y en esto a lo mejor estoy un poco con el presidente, le va a negar todo lo que presente el gobierno. Es que era la oportunidad de Piñera de, al cambiar la vocera, mostrar otra imagen, ¿te fijas? Y un nuevo discurso, el país en marcha, ¿no es cierto? ¿Qué es el nuevo discurso? Sin embargo, se mantiene lo mismo ya. Al cambiar al Sexpress, ¿no es cierto?, secretario general de la presidencia, ya en este caso a Blumen, a un tipo que tal vez que pudiera negociar mejor, ya que tuviese más vínculo, más manejo, más muñeca, ya, porque tú dices se lo van a negar igual, pero ahí también está la negociación, si así funciona este sistema. Y en el caso de Chadwick, yo creo que Chadwick ahora sí que está porque es el primer presidente, porque la práctica hace rato que no tiene piso para nada. ¿Te fijas? Yo creo que eso que tú estás diciendo, Jorge, es lo que nos representa muy bien a quienes nos definimos como opositores al gobierno. ¿A ustedes son opositores? Yo un poquitito. ¿Tú no? No, yo he estado siempre a favor del Me gobierno. parece muy bien. Pero yo me opongo a todo, ya. Claro, ¿de qué están hablando para ponerme? Exacto, yo me opongo a todo. Al gobierno anterior también lo descueramos. ¿Sabes qué? Eso te quería decir. Del punto de vista del gobierno, por lo menos podemos ver que el presidente, y aquí sabemos que la idea del presidente se refleja muy bien en sus ministros, nos guste o no nos guste, sí. ¿no es cierto? Pero el gobierno anterior, aquí hay un fenómeno muy especial con Michelle Bachelet. Sí. Michelle Bachelet, que hay inocua, aparece como una imagen supra-imagen, ¿no es Es cierto? la Virgen María. Claro, porque los ministros del Interior que tuvo la presidenta Bachelet, uno dice, es que es totalmente distinto a la presidenta, pero dependían directamente de la presidenta. Tú me vas a decir que Jorge Burgos, todas las atrocidades que hizo Jorge Burgos, ¿no las apoyó la presidenta Bachelet? Absolutamente. O después Mariano Fernández. Jorge Burgos, recuerda tú que se vanagloria de haber parado las reformas. Claro. Sí. Pero ¿por qué no asociamos, así como asociamos que Chadwick es reflejo de lo que dice el presidente Piñera, ¿por qué no asociamos que Burgos fue reflejo de la presidenta Bachelet? O Mariano Fernández también. O el ministro Valdés. Entonces, en la práctica, ¿sabes lo que tenemos? Tenemos un régimen presidencial donde, claro que tenemos un primer ministro, por el jefe de gabinete. Pero, por lo menos aquí en este caso, insisto en mi tema, en mi punto, en este caso el presidente coincide con el ministro. Claro. Pero ¿por qué aparece esta Virgen María, como dices tú? ¿Por qué Bachelet sale incólume en estas cuestiones? ¿Por qué a Bachelet no los se otros le culpa eran los malos, ella era la víctima? ¿Por qué no se le culpa de lo que hizo Burgos o lo que hizo Fernández? Mira, porque tiene, comillas, es interesante carisma. Nada más. No sé si es carisma o lo que sea, pero hay algo ahí. Hay algo ahí. Carisma se llama. Yo insisto, si Michelle Bachelet... Porque tú tenías razón, no tenía liderazgo. No se tenía... la puede haber sacado gratis el haber tenido a medio Chile en las calles contra la AFP, haber tenido una mayoría en el Parlamento y no haber hecho nada. Claro, tenía que haber aprovechado. Si fue Burgos el que no hizo nada, la jefa era ella. Entonces Burgos representa a la presidencia. Pero mira, para que seamos justos, qué malo está haciendo este gobierno entonces, porque no teníamos a la gente en las calles y sin embargo se está desplomando. Voy a hacer una defensa de la presidenta Bachelet en ese aspecto. Bacheletista. ¿No? Yo estoy a favor de los gobiernos. Usted es coqueto nomás. Usted es oficialista, por definición oficialista, siempre oficialista. El tema desde la década del 60 en Chile, desde el 64,
los gobiernos asumen el tema de los programas de gobierno y pasan a ser, ¿no es cierto?, la ruta conductora o el norte que tiene que seguir el gobierno. Y de ahí, ¿no es cierto?, el gobierno de Frei, ¿no es cierto?, establece esta idea de los programas, y después el gobierno de Salvador Allende. Pinochet no necesitó programa, ¿ya? Y después vienen los gobiernos, ¿no es cierto?, de la transición a la democracia. Y en este gobierno de Bachelet no se estableció una idea ni siquiera remota de reforma, ¿no es cierto?, del sistema AFP. Y esto sale de manera espontánea, ya, en ese minuto. Y lo que sí estoy de acuerdo contigo, no se aprovecha políticamente, ya, para no romper estos acuerdos macro que habían tenido, ¿no es cierto?, entre los distintos partidos políticos que habían apoyado a Michelle Bachelet para no entrar en más ruido, que ya había mucho ruido por el tema de educación, ¿te acuerdas? Entonces era como para entrar más en fricción todavía. Entonces esa era la razón del abstenerse y no aprovechó la ola, ya se quedó en la playa. Pero convengamos una cosa. Parte Michelle Bachelet con muchos bríos, bajo el ministro Como Interior, Peña y Lillo. Peña y Lillo, reforma de educación, que le produjo mucho ruido, como tú bien dijiste, y la sacaron adelante. Reforma tributaria, con el negro, ¿cuál es el apellido del ministro de Hacienda de aquella época? Arenas. Negro Arenas. Sí, negro Arenas. Y después se viene un chantazo porque meten a Burgos y ahí Burgos se jacta de haber frenado la reforma. No, pero el chantazo se produjo también por el caso Dávalos. ¿Te Claro. acuerdas que vino ese rompimiento de la credibilidad, Exacto. ¿no es cierto?, a la figura del presidente? Entonces ahí no estuvieron de acuerdo el programa, estuvieron reaccionando Fue al momento exacto, político. claro. ¿Cachai? Tú me hablabas de que iban en relación al programa, a cumplir un programa. Es que en el programa no viene ninguna reforma previsional, digamos. Perfecto, pero se chantó la educacional y se chantó la tributaria. Pero sí la educacional venía, ¿no es cierto?, en el tema, ¿no es cierto?, Pero se pararon. ¿Ya? Separaron porque, como dijiste tú, hubo mucho ruido. Y no se sigue avanzando en esa. Y ahí está Burgos, que él mismo lo ha dicho. Yo paré las reformas. Y eso yo paré las reformas fue porque él habló con la jefa, supuestamente, y la jefa se convenció de que eso era lo mejor. Porque si no, la jefa lo hubiera sacado. Porque en esa época incluso tenían mayoría en el Congreso. Era mayoría del Congreso, exactamente. Entonces ahí hubo una reacción al momento político, a la encuesta, qué sé yo. Pero yo insisto en el fenómeno. Como sea que lo que estamos discutiendo, nadie le echa la culpa a Bachelet. Y fíjate tú, después ya no va a hablar de la encuesta, pero aparece todavía con un gran piso político Bachelet. ¿Cuánto Y aparece? Ahí te lo voy a buscar, pero como dijo Pepe Out, coincido 100% con lo que dijo Pepe Out. Sería un gran fracaso si la próxima candidata de la oposición es Michelle Bachelet. No, o sea, esta cuestión, cierren el país por dentro, o por fuera, por donde quieran. No, ciérrenlo. sale la Bachelet y sale Piñera de nuevo. O sea, y este país no tiene salida. Y no hagamos más elecciones, mejor. No hagamos más elecciones y porque la pregunta sería, ¿y para qué? Ahora sí que es lo mismo de lo mismo. O sea, votar por Bachelet, ¿para qué? ¿Un tercer mandato? ¿Para qué? ¿Qué va a hacer de distinto? Y Piñera un tercer mandato, ¿qué hace de distinto? Nadie va a hacer nada distinto. Entonces, ante esa opción, vámonos a una pausa. Bueno, Ante esa opción, venimos vámonos a la pausa. Tiene toda la razón. Vámonos al tercer bloque, donde Jorge, ¿de qué vas a hablar tú? Y vamos a recordar algunas. Mira, pasado varias cositas de fin de semana, pero yo la reseña que elegí fue algo que sucedió un 18 de junio de 1928, que es la muerte de un gran explorador de la Antártica. ¿Ya? Algo hablamos, me acuerdo, años atrás, cuando hablamos de los conquistadores del Polo Sur. Vamos a hablar de Roald Amundsen, ¿ya? Pero no de la conquista del Polo Sur, sino otros detallitos. Y también vamos a recordar una especie de obituario, porque este fin de semana nos dejó un gran artista, ¿ya? Entre otros. ¿Quién? Y también está de cumpleaños hoy día un gran filósofo. Así que de todos ellos vamos a hablar a la vuelta. Ah, chupay, está bueno entonces, no deja con el misterio. Tenemos tres temitas entretenidos. A la vuelta entonces... Y el calendario hablamos- taráxico al final, pues. ¿Cómo? Y calendario taráxico, ya va a explicar La aquí violencia, nuestro la amigo. Mira, un Al final. 38% tiene una imagen positiva de Michelle Bachelet, mientras un 26% tiene una imagen negativa, y es la principal figura de oposición, solamente superada por Joaquín Lavín, que un 56% de las personas tiene una imagen positiva y un 17% tiene imagen negativa. Pero ahí viene el alcalde de Puente ¿Cuánto- Alto por los esa palos. encuesta, Viene Osandón, y después viene, mira, ¿Cuántos miles de personas fueron encuestadas? la muestra 1.700 personas. ¿1000? 1.700 personas. ¿Y en Es la qué- encuesta CEP que usa Sí, la misma herramienta sí. y que es de la más creíble que existen en el mercado. Mm. Fíjate que la siguiente figura de oposición que sigue a Bachelet está bien cerca. Giorgio Jackson, con un 36% de opinión positiva. Pero no alcanza a ser presidente, no alcanza a ser candidato. No sé si parece que candidato
Parece que justo Si le Giorgio hablaron, Jackson ¿no? se tirara de candidato, el Frente Amplio se fracciona porque entonces empezarían a pelear entre ellos. Y no es chiste. Entre los que tienen caída fue Heraldo Muñoz, que bajó un 12%. Sí, bajó bastante. Bajó 12 puntos, mejor dicho. Más Pero es que un tiene... 12%. ¿Quién dijo algo por ahí? No sé. Alguien dijo por ahí que hay muchos que se pasean todos los días los matinales, ¿ya? Y otros que tienen una gran exposición mediática. O sea, Bachelet, aunque no quiera, sale siempre en las noticias. Y el gobierno la está recordando todos los días. Sí, Entonces eso es... esa es la campaña. Yo creo que ese es el punto. Ha sido está claramente el error del gobierno, porque el resto, o sea, Bachelet está afuera. Claro. Está ocupando un puesto internacional. Y no va a volver, si ya lo dijeron. No va a Claro, volver. en cambio, Osandón está aquí todos los días. Marcela Cubillos también está todos los días. Jackson, mira, Hasta Katy Barriga Katy Barriga tiene, aparece entre claro. 35. ¿Sabes? Perdón. ¿Sabes que hay un grupo muy grande que está entre los 38 y 33%? O sea, con 5 puntos de diferencia. Hay un grupo Pero muy son grande. casi todos de derecha. No, está Guilleta, Beatriz Sánchez, está Jorge Chávez. Ah, Beatriz Sánchez se me había perdido. ¿Eh? Sí, claro. Y- Jorge Chap subió, no sé. Sí. Sí, pero fíjate tú que Caterín Barriga, así como tiene un 35% de aprobación, tiene un 35% de De rechazo, desaprobación. claro. O sea, cero, un voto cero. No, pero iba- Porque ahí Elin va- Matei- el Lavín. Elin Matei tiene un 35% de aprobación, Ya. pero tiene un 36% de De rechazo, o sea, rechazo, tiene claro. menos uno. El que está claramente bien perfilado es Joaquín Lavín, con un 56% de aprobación y un 17% de rechazo. Pero como dijo Si el país fuera Osandón, Las Condes, no hay problema. eso dijo Osandón. Dijo, aquí la elección, Osandón la tiró, dijo, la elección va a ser entre un alcalde que conoce, que tiene calle, y un alcalde que tiene una comuna... Ahora, los mayores votantes de Chile son los ciudadanos de Las Condes. ¿Ya? O sea, Las Condes puede definir una elección. Bueno, y ahí también O sea, están de la hecho, mayor pasó con Osandón en la última elección, pues. Claro. Cuando estaba peleando las primarias, ¿te acuerdas? Era Sí. que el voto se dirimió en el sector alto. Pero Lavín ya fue alcalde de Las Condes, ¿no es cierto? Sí. Y ya le fue No, bien, pero fue alcalde de Santiago y ahí no le fue bien. pero ya le fue bien cuando fue alcalde de Las Condes para una presidencial. Sí. ¿De Llegó veras? por primera Claro. vez. sí. O sea, acuérdate tú que Lavín Claro, fue en esa Fue elección con Lago. Lago Lavín. Y fueron a segunda vuelta. y era sí. un Lavín distinto al de ahora. Sí. Era un Lavín mucho más de derecha, Claro. mucho más conservador, Más Opus cosista, Dei, claro. Era de la Revolución Silenciosa, el gallo pelea, ¿te acuerdas? Sí, Porque eso el eran gallito pelea, eran claro. los dichos Sí. de Lavín. Era un típico militante UDI, o sea, estaba Sí. casi más a la derecha que lo que está hoy día Cast. Un No, dolor no, de no, cabeza, no, por no decir no otra cosa. tanto. No, era un fanático. Lavín era un fanático. Acuérdate que estuvo en Mideplan en su época. Un gallo de pelea, él iba a dar la pelea Sí. a los Condes, el libro de la Revolución Silenciosa. Era un tipo que iba al choque. Y poco a poco se fue tirando hacia el centro, así una posición más moderada. Y capaz que ahora ya un poco mejor para la presidencial. Por lo menos para candidato. Aquí se ve que va bien perfilado. Bueno, Vámonos a la pausa. quedamos hablando de la encuesta. Vámonos a la pausa y ya volvemos. Carlos. Todo a Paul McCartney en el día de su cumpleaños número 77. Oye, vamos- ¿y saben quién más está de cumpleaños hoy día? Ah, Yo se lo había prometido, ¿no es cierto? Aquí los voy a sorprender. Hoy día también está de cumpleaños, 18 de junio, 90 años cumple. Jürgen Habermas, el gran filósofo Ah, de la modernidad o de la posmodernidad. Es que yo tengo una historia con Habermas porque, por Dios, que me hizo sacar canas verdes en la universidad, ya con sus textos de la posmodernidad. ¿Ya? Y un amigo común aquí con Luis Miguel, ¿no es cierto? Don Mauricio Rodríguez, que espero nos esté escuchando. Ya durante años conservé su libro de la posmodernidad, que empezaba con un ensayo de Habermas, hasta que en un arranque de honestidad, arreglando mi biblioteca, se lo devolví. Mira Increíble. qué increíble, porque el libro eso, prestado, el libro prestado, regalado. No, Así que- eso no. La tradición dice Pero eso. de cumpleaños don Jürgen Habermas, goza de buena salud, ¿ya? Yo creo que es uno de los filósofos más importantes del mundo y está vivo y lúcido. Eso es interesante. Ya, pero él celebra su cumpleaños. El que no celebró cumpleaños ya fue Franco Sefirelli, que falleció este fin de semana. ¿Ya? Y 90 y también, tantos años también. también tenía más de 90 años, claro. Aquí lo tengo, 1923. Así que sacamos la cuenta, 23, más de 90 años. Claro. Y yo al tiro... 96 años. 96 años. Y yo al tiro tuve la... Bueno, cuando mi sobrina me pregunta, ¿y quién era él? Y yo le dije, pero si los ves todos los años por la Semana Santa, ¿no? Jesús de Nazaret. Ya la archi ya conocida, ¿no es cierto? Película, serie, porque se puede ver como serie, se puede ver como una película. Yo la vi en el cine.
¿ya? No sé, ¿tú fuiste con nosotros, no? ¿Gastáis plata en eso? ¿Ya? Pero si estudiamos en un colegio católico, nos llevaron a verla, po. A ti no te llevaron, parece. No, yo no fui para eso. No te dieron Yo no permiso. gasté ni un peso en ver esa No, yo película. tampoco, nos llevaron del colegio, pero mira. Oye, ¿quién era En el el Santa protagonista? Lucía. Jesús de Nazaret era Powell, Robert Powell era el actor, ¿te acuerdas? Robert Taylor. No, de Jesús de Nazaret, Robert Powell. Pero ya que Yo hablaste no de recuerdo. Taylor, Te quería decir eso. Hay una foto en Twitter muy buena, me gustó ¿Sí? mucho. Porque entre escenas de lo que estaban filmando en esa película, está este protagonista Robert Powell. caracterizado como Jesús. Jesucristo. Y aparece Sefirelli dándole un trago, se notaba que era un whisky, Claro, y cigarro. exacto. Entonces decía, nunca confíes en quien le da, lleva al pecado a Cristo. Claro. Bueno, pero aquí en este caso, si usted era un artista y le gustaba el cine y la ópera, Franco Sefirelli era la persona. Jesús de Nazaret es lo más conocido. Pero si nos ponemos a pensar, yo creo que a ustedes les va a pasar lo mismo, van a empezar a recordar montones de producciones de cine, ya que con óperas llevadas al cine, ya, y obras de Shakespeare. Y tal vez la más conocida y la más famosa, y venía con la melodía en la mente, cuando venía el programa, ya es Romeo y Julieta, con Olivia de Hughes como la protagonista, ¿se acuerdan? Sí. Fíjate que el Romeo, ya nadie se acuerda de él, yo ni siquiera me acuerdo del protagonista, o sea, del nombre. Pero sí Olivia de Hughes, porque después va a ser la Virgen María en Jesús de Nazaret, pero muchos años después. Pero hay una Olivia de Hughes de 16 años, descubierta por Franco Sefirelli, que tenía un ojo extraordinario para la belleza. Eso es lo que hay que decir. O sea, Franco Sefirelli era el hombre que tenía, no sé, en su mente El tenía... esteta por Claro, la naturaleza. estética Sí. por excelencia de todo, porque él pensaba en todo, en los escenarios, ¿no es cierto?, en los guiones y todo. Entonces, no sé si tuviste Romeo y Julieta de Sefirelli alguna vez, ¿no? ¿Nunca la has visto? Tampoco. ¿Tampoco? Pero, bueno, pero debe ubicar el tema principal, no sé qué, de la melodía. ¿Te pica? Muy conocida, ¿cómo se llama? Carlos, ¿podemos buscar Nota. música de Romeo y Julieta Ya me voy a acordar del... de Franco Sefirelli? Sí, 1969, Franco Sefirelli, es Julio Nota, algo así, el autor de la melodía, de la música. Pero bueno, si hiciéramos la lista de películas, me quedo corto, porque mencioné a Romeo y Julieta. Pero antes de Romeo y Julieta, Franco Sefirelli fue uno de los pocos que logró hacer algo imposible en Hollywood. ¿Ya? Y era juntar a Elizabeth Taylor con Richard Burton en una película y hacerlos trabajar probablemente en una de sus mejores actuaciones. ¿Ya? La Ferecía Domá de William Shakespeare llevada al cine por Franco Sefirelli. Otra joyita. Y así ¿Estaban podríamos... separados en ese minuto? no, en ese minuto tenían su relación tormentosa. Ya. Y por eso que la película es muy Tiene entretenida. tanta tensión. Claro, porque... ¿Nino Rota? Nino Rota, muy bien, Nino Rota. Era. Y porque Sefirelli, él tenía esa capacidad para tomar estas divas, ¿ya? Y llevarlas, digamos, a hacer una obra de arte. ¿Te fijas? Así que tenemos ahí La Felicidad Domada, tenemos Romeo y Julieta, ya tenemos varias óperas, Carmen, por ejemplo. Yo la que más recuerdo, porque mi papá me llevaba para ir al cine Santa Lucía, esa sí que pagamos. Fuimos a ver Otelo con Plácido Domingo. Te fijas, en el lugar del Moro. Y tuvo una película extraordinaria, hecha y ambientada, porque eso es lo que hacía, él buscaba toda la ambientación precisa. ¿Te fijas? Y así podríamos seguir señalando. Ahora me quedé con las ganas de ver la última producción de él, que es como del 2010, una cosa así, ¿ya? Que es sobre María Callas, que se llama Callas por siempre, donde lo simpático de esta película, que Jeremy Irons hace de un medio maduro, digamos, Franco Sefirelli, o sea, hace el rol de Franco Sefirelli dirigiendo a María Callas en la ópera película que hace Carmen. Entonces, mire, la estuve buscando para poder verla el fin de semana con mi hermana, ¿tá? Y solo encontramos pildorita en YouTube, ¿no? ¿Te fijas? Pero, mira, otra película que Miguel tampoco debe haber visto, ¿sabes por qué? Porque eres de... A ver, ¿qué tenemos ahí? Sí, ahí tenemos, claro, exactamente. Esa es la escena de Romeo y Julieta. La película Hermano Sol, Hermana Luna, de 1973. Tampoco. Es que parece que nunca te dan permiso, porque también los curas no hallaron esa película, para variar, al Normandí. ¿Ya? Hermano Sol, Hermana Luna, que es la vida de San Francisco de Asís, bellamente hecha nuevamente, ¿ya? Y con una música extraordinaria. O sea, Franco Sefirelli era un artista. Yo no llegaba al cine, parece. Parece que no te dan permiso de ver películas católicas. Me bajaba antes. Claro, pero para... no, nadie... La única que recuerdo de haber ido por el colegio fue a ver Carros de Fuego. Pero vimos varias por Vangelis, eso, claro. La música de Vangelis. Mira, y otra película, la última que señalar, que esta probablemente sí la han visto. Sí, esta tienes que haberla visto porque es más reciente, que Puede se decir llama que sí, aunque pierda. Té con Mussolini.
¿ya? La Donde, conozco, pero donde no la Franco Sefirelli hace un recuerdo de su infancia y su juventud. Porque mira el detalle, él le tocó a la Italia fascista y fue partisano, combatió contra los fachos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Te fijas? Muy joven. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él tenía vínculos por los papás con familias británicas. Así que desde niño hablaba muy bien en inglés. Entonces primero era enlace con los comandos británicos que iban a luchar contra Mussolini en la Segunda Guerra Mundial y después participa como partisano, aprovechando su conocimiento del inglés. Y por lo mismo, que como tenía un buen conocimiento del inglés, gran parte de sus montajes no fueron películas, sino que fueron puestas en escenas de grandes óperas en el Royal Opera House de Londres. Y por supuesto en el Metropolitan Opera House, en el Met de Nueva York. ¿Te fijas? Entonces era un artista, mira, o sea, Franco Sefirelli es, mencionarlo, es pensar en belleza, arte, música, diseño, todo. O sea, completo. Yo creo que Franco Sefirelli era la reencarnación de algún artista renacentista en el siglo XX y gracias por haberlo tenido. Así que Ahí una está, larga y entonces, fructífera vida. George, lo admirabas. Me parece muy bien. Es que si tuvieras tenés que ponerte a ver las películas de él y vas a disfrutar todo. Oye, sí, Ya. cuénteme. Vamos entonces con la- Sí, vamos a la se nos reseña. cortó el bloque suyo, ya que está hablando de Sefirelli. No, pues es parte del blog también, porque en realidad la historia que les vengo a contar hoy día también es una historia, de hecho, Épica. el final es lo que más me interesó y por eso que me fui para atrás. Un 18 de junio, pero de 1928, desaparece, ya en el Ártico, en el Polo Norte, desaparece el famoso explorador Roald Amundsen. ¿Quién es este famoso explorador? Ya habíamos hablado de él, Luis Miguel, años atrás, cuando hablamos de la carrera al Polo Sur. Amundsen era noruego y admiraba a otro gran explorador de su país, que era Nansen, Fritz Nansen, ya que había recorrido el Ártico, había recorrido Groenlandia y esquiando. O sea, estos tipos eran, pero hechos, no sé, de hierro. ¿Te fijas? Y estamos a principios del siglo XX. Entonces, Amundsen, llevándole la contra a toda su familia, deja sus estudios de medicina, ¿ya? Y se hace marinero. ¿Te fijas? ¿Para qué? Para poder hacer su sueño, que era emular a Nansen y alcanzar el Polo Norte, que esa era la meta. Como buen vikingo. Era un explorador nato. Pero el tema es que va a estar en varias expediciones, ya no vamos a entrar en detalle acá, pero lo que me interesa es señalar de que durante 3 siglos se había buscado el paso del norte, el paso que comunicaba el Océano Atlántico con el Pacífico, pero por el Océano Glaciar Ártico. Incluso hay una expedición famosa, la de Franklin, que desaparece en el Ártico y se terminaron comiendo entre ellos, o sea, caníbales. ¿Te fijas? Y esa expedición es un tremendo fracaso. ¿Ya? Y muchas otras. Y sin embargo, este jovencito Amundsen lo consiguió. ¿Ya? Él consiguió en 1903, recorrió y encontró el paso del noreste. O sea, era relativamente joven y fue una hazaña. Algo que durante 300 años lo habían buscado. Uno podría decir, ¿esto fue lo máximo que hizo Amundsen? No, porque él, insisto, quería llegar al Polo Norte. Pero no lo consiguió, porque fíjate que lo anunció un norteamericano, Robert Peary, que ahora yo estaba leyendo que dicen que parece que no llegó, que le faltaron como 3 grados. Pero él dice que llegó, o sea, Peary en todos sus libros dijo, llegué al Polo Norte y se considera hasta el día de hoy el que llegó. Dígame lo contrario. Claro, ya está fallecido, así que, ¿te fijas? Pero aquí viene el detalle. Amundsen, que había conseguido que el gobierno de Noruega le pasara un barco, el Fram. Este barco lo había sido donado por Nansen, su ídolo, al gobierno de Noruega para hacer exploraciones científicas. Y era para navegar en el océano glaciar ártico. ¿Te fijas? Un verdadero rompehielo, ya de la época. ¿Ya? Pero cuando Amundsen se entera de que Peary llegó al Polo Norte, mira qué ambicioso. Dice, bueno, no puedo conquistar el norte, pero puedo conquistar el Polo Sur. ¿Ya? Y desvía el barco a la isla Madeira, a las islas portuguesas en el Atlántico, ¿ya? Pero no le dice a la tripulación el verdadero objetivo. Todos están convencidos que van al Polo Norte. ¿Ya? Y ahí recién, cuando ya está encaminado, dice, ¿saben qué? No vamos a ir al Polo Norte, vamos a ir a conquistar el Polo Sur. ¿Y por qué? Porque justo sale la carta de Robert Scott, el inglés, ¿te acuerdas? Que dice que él iba a la expedición a conquistar el Polo Sur. Claro. Entonces ahí Amundsen convence a los noruegos y dice, oye, van los británicos, ganémosle la partida, seamos los primeros. Y ahí Nansen, que primero no estaba muy de acuerdo porque llevar un barco ahí y destruido después por los hielos, le dice, ya, vaya nomás. Así que parte de la expedición, no vamos a entrar en detalle de la expedición, lo único que voy a contar es un detalle que es brutal, ¿ya? Y que le permitió ganar. Él llevaba casi 100 perros de trineo, ¿ya? En su expedición anterior se dio cuenta que era la mejor opción, llevar perros de trineo, estos perros esquimales, los huskies siberianos. ¿Ya? Les voy a contar que de ese centenar de perros solo volvieron 11. Y ustedes se pueden imaginar por qué. Sí. Porque los llevaban de ida, pero a medida que iban avanzando, los iban sacrificando y alimentaban a los perros con ellos mismos.
O sea, para, sí, para así. los propios perros, no para ellos. No, también ellos. Sí, claro. Ya, ahora, el mismo Asmussen en sus libros comenta que era terrible, porque en estos viajes que duraban meses se hacían vínculos muy fuertes entre los perros y los entrenadores, pero igual Asmussen decía, era imposible traerlos a todos, o sea, había que sacrificarlos sí o sí. Y entonces, entre sacrificarlo y no aprovechar, los sacrificaban, así que volvieron 11, entre ellos una perra llamada Ita, que era la perra, la decana, y esa sobrevivió a todo el viaje. Ya, bueno, él se convirtió en un héroe, porque imagínate, llegar al Polo Sur, le gana la partida a Scott, ya sabemos lo que le pasó a Scott, te acuerdas que lo comentamos años atrás, que en el 2017 que Scott llegó tarde, vio su derrota y trató de volver, y en el regreso murieron todos congelados. Claro. Te fijas, fue súper dramático el capitán Scott. Y tal vez eso opacó el triunfo de Asmussen, porque todos recordamos el heroísmo del capitán Scott, ¿te fijas? Y no la hazaña de Asmussen. Bueno, el tema es que Asmussen después, y esto te va a gustar a ti, Luis Miguel, Asmussen se dio cuenta, porque después de su hazaña lo invitan a todos lados, y en Nueva York, ya, tuvo que volar. Y se dio cuenta que el avión era un aparato interesantísimo para poder conquistar nuevos récords, ¿te fijas? Entonces sacó licencia de piloto, ¿ya? Aprendió, sacó licencia de piloto, y quiso entonces llegar en avión al Polo Norte. Hizo una expedición para 1925, pero fracasó porque llegaron a unos 15 kilómetros por problemas mecánicos. Oye, si llegar al Polo Norte no era tan sencillo, ¿ya? Pero Asmussen no se amilanó. Y mira lo que hizo. Consiguió que un italiano, ¿ya? Un técnico italiano, un ingeniero italiano, lo ayudara a llegar por aire, pero no en avión, sino en un dirigible. Era un dirigible. Un dirigible. Claro, acá tengo el italiano, se llamaba Umberto Nobile, ¿ya? Y don Umberto Nobile tenía un dirigible llamado Norge, o sea, Noruega. Yeah. ¿Te fijas? Y con ese dirigible volaron por el Polo Norte y rompieron el récord. Entonces ahí Asmussen se convirtió en ese minuto en uno de los pocos hombres que había estado en ambos polos. Polo Sur y Polo Norte. Exacto. Ya, y aquí viene el tema, porque Increíble, que toda la prensa se volvió loca con Asmussen. Mira, el hombre que estuvo en los dos polos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y miren el detalle. Nobile se indignó, po. Dijo, no habría sido posible la hazaña si no es por mí. Yo fui el técnico, el ingeniero, yo puse en la nave. Entonces Nobile comenzó una campaña súper pesada, súper ácida contra Asmussen, tratándolo casi de mentiroso. De que el verdadero hombre que había llegado al Polo Norte por aire había sido Nobile y no Asmussen. ¿Ya? Y que Asmussen le había robado el crédito. Bien latino el italiano, ¿eh? Los celos, Sí. ¿te fijas? Entonces, ¿para qué les digo la virulencia del italiano en la prensa? Y viene egoísta el noruego de no reconocer también que el italiano le había ayudado. Pero si Asmussen fue súper noble porque dijo, iba otro personaje que había estado con Perry en la conquista con él en la conquista del Polo Sur también, y Nobile efectivamente era el ingeniero a cargo del dirigible. O sea, él nunca lo negó. ¿Ya? Pero es que también hay que ver el contexto. Cuando se supo la hazaña, nadie dijo, Nobile llegó al Polo Norte. Todos dijeron Asmussen, porque él era el explorador, pues, él era la estrella. Así que fue bien mediática esta pelea. Y aquí viene, y esto fue la parte de la historia que me interesó, pues, porque resulta que estaban en plena pelea, y entonces el italiano dijo, ya, voy a comprobar que lo que yo digo es verdad. ¿Ya? Y sacó un nuevo dirigible que se va a llamar Italia, ahora sí, para llegar al Polo Norte y destronar a Asmussen. Y aquí viene el detalle, po. Llega al Polo Norte y falla el dirigible, y Nobile y su tripulación quedan abandonados en el Ártico. ¿Y quién lo salva? ¿Y quién lo salva? Es que viene el tema, po. El tema es que bueno. era imposible salvarlos, ¿ya? Era una muerte segura por la temperatura y todo, ¿ya? Y cuando Asmussen sabe que Nobile está abandonado a su suerte en el Polo Norte, consigue que el gobierno de Francia le pase un avión, ¿ya? El LATAM, ¿ya? Y sale un 18 de junio de 1928 a rescatarlo, ya solo. ¿Ya? Todos le dijeron, pero ¿qué hay que hacer si era su enemigo en el fondo, ¿cierto? Un adversario, lo había puesto súper mal en la prensa, ¿ya? Y Asmussen dijo, no, tengo que hacerlo porque es mi deber. ¿Te fijas? ¿Quién mejor que yo si había estado en el... Así que partió en el avión y desapareció. Y desapareció. Ya 3 horas después de que sale el vuelo, se perdió todo contacto de radio y todo, o sea, desapareció. Porque mira el detalle, más encima había una tormenta y todos le dijeron que era imposible que pudiera volar. Pero Asmussen dijo, tengo que hacerlo, no puedo abandonarlo. Y con tormenta y todo salió. Bueno, nunca más apareció hasta el día de hoy. Po. Y Nobile también. ¿Ah? Y Nobile también. Es que aquí viene el tema, po. Salieron a rescatar, entonces a buscar a Asmussen, ¿ya? Y en el camino encuentran a Nobile y la tripulación y lo rescatan. Y Nobile indignado, y bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no venían a rescatarme poco menos? Y dicen, vinieron, Asmussen, pero nunca llegó.
Ahí yo creo que el italiano tiene que haber pensado que, pucha, que fue injusto. ¿Te fijas? Sería Amundsen también, como sale con condiciones adversas. Era todo un hombre, compadre. O sea, digo, Amundsen, dicen que la característica de este compadre era bien noruego, era bien vikingo, que era impasible, era un tipo impasible. O sea, él ante las adversidades más grandes ni siquiera sudaba. O sea, el tipo sabía lo que tenía que hacer. Así que, bueno, después de 3 meses se buscó por todos lados, se encontró un resto del avión, del hidroavión francés, se encontró un flotador por ahí, ¿ya? Y siguieron buscando los restos, porque ahí quedó claro que se estrelló, ¿ya? Nunca encontraron nada, ¿te fijas? Hasta el día de hoy. Así que la tumba de Amundsen es el Polo Norte. ¿Y dónde encontraron el resto del avión? A unos pocos kilómetros del Polo Norte, cerca de Nobile. O sea, él ya estaba a punto de llegar. O sea, bueno, el clima lo traicionó, po. Yo para terminar esta reseña quería señalar simplemente que él había dado una entrevista días antes del accidente de Nobile, porque la prensa, ¿no es cierto?, buscando la pelea, él le había dado una entrevista y Amundsen dijo una frase más o menos así como que lo que él esperaba era morir rápidamente en una misión, ¿ya?, de rescate. O sea, no quedarse tranquilo, sino que si él podía hacer algo, esa sería la muerte más noble. Y la tuvo. ¿Te fijas? Y la tuvo. Esa frase fue premonitoria. ¿Te fijas? Así que yo termino la reseña que ya envié, ¿no es cierto?, a la radio, para que espero la publiquen para que la puedan leer, diciendo que realmente Roald Amundsen, el conquistador de los polos, era todo un hombre, compadre. Y ahí te podría contar más cosas de él, pero en la práctica, por el tiempo, vamos a decirlo de siempre, ¿no es cierto?, que la historia es nuestra. Y la hacen los pueblos. Y en este caso aquí, Nansen era el ídolo de Amundsen, pero Amundsen lo superó ampliamente. O sea, como explorador y como hombre, ¿te fijas? Increíble. Así que un 18 de junio de 1928, tenía hartas fechas para el día, pero me quedé con... Me gustan los hombres enfrentados a las adversidades y cómo son capaces de superarlas o morir en el intento. Así que fíjate que el capitán Scott murió en el intento, ¿no es cierto?, de llegar al Polo Sur, de conquistarlo. Bueno, Amundsen murió en el intento de rescatar a su enemigo, ¿ya? Pero que en este caso era un compañero ya en desgracia. Así Muchachos, antes que nos vayamos, gracias Jorge. Gracias a ustedes por el espacio. Noticias que están surgiendo en este momento, que seguramente lo vamos a comentar la próxima semana. El Tribunal Supremo de Brasil, que es como la Corte Suprema nuestra, ¿no es cierto?, decretó que la libertad de Lula. Ya, lo estabas comentando afuera de... Y a raíz de los problemas internos del Partido Socialista, que algo hablamos de la bancada narco que tienen allá en... Los socialistas, claro. En San Ramón. ¿En el bosque o dónde es? ¿El bosque o el San Ramón? No, en San Ramón. Ya. San Ramón, ya. Los Aguileras, si no me equivoco, ¿no es cierto? Están pidiendo los diputados y diputadas de la bancada, diputados y diputadas del Partido Socialista, pidieron que se haga una auditoría a la totalidad del Padrón Nacional del Partido Socialista, anular con efecto inmediato las elecciones realizadas y sus efectos en la comuna de San Ramón, suspender la realización de nuevas votaciones en esa comuna hasta terminar el proceso de auditoría. Proponen que el servicio electoral, en uso de las atribuciones que le confiere la ley de partidos políticos, colabore en el proceso de transparencia que debe iniciar el partido, y solicitan a la dirección del Partido Socialista denunciar estos hechos ante el Ministerio Público. Se viene pesada el asunto dentro. ¿Por qué? Porque tú ya lo mencionaste. Hoy día es San Ramón, algo huele mal en el bosque y en otras comunas también del partido. Jorge, palabras al cierre. Y también está el tema de que el Piñera también anunció esta mano dura contra los narcos. Bueno, palabras al cierre. Bueno, como siempre, gracias a Dani Marilicán por el espacio, gracias a Carlos, ¿no es cierto?, por el manejo siempre de las perillas, ¿no es cierto?, y los temas musicales. Gracias a ti por la invitación, ¿ya? Y gracias a Germán, y te quité el espacio del calendario taráxico, pero... Sí, voy a dejar una sola pregunta. Pero, ¿Ustedes creen que la violencia ha disminuido con el tiempo? En los últimos siglos, ¿la violencia humana ha disminuido? Creo que ese es un tema que podríamos ver la próxima semana. Dejémoslo anotadito porque es muy interesante. Sí. Gracias muchachos, gracias Jorge, gracias Germán. Soy Luis Miguel Retamares y aquí estamos despidiendo justo a las 20 horas del día 18 de junio el capítulo de hoy de Sin Restricciones, que ya, muchachos, va a estar en Spotify. Si tú no lo pudiste escuchar o lo quieres escuchar de nuevo o tu gente lo quiere escuchar, lo puedes encontrar en Spotify. Carlos, muchas gracias por la puesta en escena, iba a decir, en el aire. Y nos encontramos el próximo martes escuchando de fondo a Sir Paul McCartney.